Esto me da 10 sobre 9 por 27, porque recuerden que 3 al cubo es 27, sobre 3. Simplifico el 27 con el 9, esto me va a quedar 3, y 3 sobre 3, 3 con el 3, y finalmente encontramos la masa de esa sección. ¿Lo ven? Que es el resultado al que ustedes llegan ahí en el... Vamos a volver a poner la presentación para que... como ustedes saben, yo lo que saco cuando tengo las diapositivas para que los que tienen por ahí celular puedan ver el cálculo completo. No sé si se entendió, chicos, el cálculo. ¿Alguna consulta con respecto a esto? Entonces, para concluir, ese valor 10 que nosotros tuvimos ahí es la cantidad de materia que posee un material por unidad de superficie, o sea que sería la masa. ¿Estamos? O sea, son 10 unidades de masa en caso de si tener que poner una respuesta. Bueno, estamos entonces, chicos, ¿podemos continuar? ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Hicieron sus capturas correspondientes? Sí, profe. ¿De la anterior? Bueno, sí, cómo no. Aquí tienen la hoja número 1. Bueno, la segunda hoja también ya. Bueno, cualquier consulta, chicos, ya saben, no duden en preguntar. Bueno, seguimos entonces con la segunda filmina. Acá concluimos, vieron que la definición de masa de una lámina plana de densidad variable quiere decir que hay una mayor densidad en algún sector de la superficie, o sea que no es justamente una densidad continua, de eso es lo que se está haciendo el análisis de ese tipo de regiones, ¿no es cierto? Y vieron que aquí está la fórmula, como ustedes pueden ver, la masa va a ser igual a la integral doble de la función densidad por el diferencial de área, que fue lo que recientemente hemos calculado. Antes de pasar a los ejercicios siguientes, que son los de la guía de trabajos prácticos, ahora encontramos momentos, centros de masa de una lámina plana de densidad variable. Esos momentos que ustedes van a realizar el cálculo ahora, posteriormente, están referidos a los momentos que se utilizan en estática, de los valores que ustedes seguramente lo van a utilizar mucho en resistencia de materiales, que son los momentos estáticos. Por supuesto, tenemos un momento con respecto a X. Fíjense, está esta fórmula. Y también tenemos un momento con respecto a Y, que sería esa fórmula. Pero hay una pequeña diferencia con respecto al cálculo o a la fórmula del cálculo de la masa. Vieron que cuando calculamos el momento estático con respecto a X de una región, vieron que aparece la variable Y. ¿Ven? Y en el caso de momento estático con respecto a Y, es igual a la integral doble de la región, pero aparece esta variable X ahora. O sea, eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado por ahí de no confundir. Porque vieron que el momento se da con respecto a la distancia ahí, porque cada de estas variables cada una de estas variables representan en este caso la distancia. En física, el momento estático, la fórmula que normalmente se suele aplicar a los problemas de física, era igual al sería la masa, que esto es lo que ustedes ya recién acaban de calcular, por la distancia. También a este momento que ustedes están calculando se le llama primer momento, porque en este caso aparece la distancia solamente. Recuerden que M era la masa, ¿no es cierto? Voy a poner aquí para que no
no hayan dudas. Y D sería la distancia. Bueno, espero que entiendan los significados de cada una de las variables. Y este M mayúscula representa el momento. Vamos a mirar detenidamente la fórmula. Fíjense, este I que ustedes ven acá, como yo ya le había mencionado, es la distancia. ¿Ven? Y toda esta expresión que ustedes ven a continuación, ¿qué era? ¿Qué representaba? Si ustedes me pueden decir, la masa. Entonces, quiere decir que esa integral también se aplica a la fórmula, o está muy relacionada con la fórmula que usan en física, justamente para la resolución de algún problema. Normalmente, normalmente para el cálculo de vigas, por ejemplo, también se aplica mucho para, bueno, esas cuestiones que por ahí ustedes lo van a estudiar mejor más adelante. Bueno, lo que primero estuvimos denotando es que estamos interpretando nada más que la fórmula. Ahora, si nos dice el centro de masa, si hablamos de centro de masa, estamos hablando de un punto, ¿sí? Y fíjense cómo está determinado. Ese punto de coordenadas X e Y tiene la coordenada X, el cociente entre el momento estático con respecto a Y, dividido la masa. Y la coordenada Y estaría representado por el momento estático con respecto a X, dividido la masa, ¿sí? Quiere decir que antes de realizar el cálculo de los momentos estáticos, ¿ustedes qué otro cálculo deberían hacer? Es decir, ¿qué necesito yo para para encontrar los momentos estáticos de una región? Además de la función densidad, claro, tenemos la distancia, o sea, la masa. Sí, a eso quería llegar. Siempre que van a realizar el cálculo de un momento estático, primero hay que realizar el cálculo de la masa, ¿sí? Justamente. Porque al finalizar, como pueden ver, nosotros utilizamos ese valor que se obtiene. ¿Estamos? Centro de gravedad. Antes de pasar a la última expresión que vamos a estudiar hoy. ¿Qué entienden ustedes por centro de gravedad? El centro de gravedad habíamos dicho que era un punto, ¿no es cierto? Vieron que acá justamente tenemos una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? ¿Qué pasa en ese punto? Es donde se aplica la masa. Exactamente. Dicho de otra forma, es donde se concentra la masa, o donde se concentra la mayor parte de la masa justamente de un cuerpo. Por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, una superficie donde el centro de gravedad esté desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha, lógicamente, si ustedes le aplican una fuerza, eh, va a tender a justamente a perder la estabilidad, ¿cierto? Bueno, si ya hicieron sus capturas, pasamos a la última expresión bueno, antes de seguir, es muy importante que ustedes sepan que estas expresiones que estamos viendo aquí fueron extraídas del Larson Cálculo 2, ¿eh? Así que si ustedes por ahí tienen acceso a esas bibliografías, yo sé que con el profesor lo han trabajado, al igual que también con el Eber Raufetti Cálculo 2. Sería muy importante porque ahí también tienen varios ejercicios para repasar y practicar. Bueno, borramos todo esto un momento.
y pasamos a la última formulita que vamos a trabajar hoy. Fíjense aquí. Ahora hablamos de momento de inercia. Vieron que en esta oportunidad lo que ustedes pueden ver es ya la fórmula que se aplica en la física. Vieron que otra vez aparece la masa y otra vez aparece la distancia, pero a diferencia de los momentos, la distancia está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inercia? ¿Qué representa la inercia? ¿Tendrá algo que ver con el movimiento? Bueno, la inercia lo que representa es la resistencia que opone un cuerpo en movimiento a un cambio de velocidad. En particular, la inercia, lo que hace la inercia es el cálculo de ese momento de inercia que justamente es la resistencia, como les había dicho, la resistencia que opone un cuerpo o una superficie, en este caso, el movimiento a realizar el cambio de estado, es decir, a cambiar de velocidad. Entonces, fíjense que aquí inclusive ya ustedes ya lo tienen más detallado. Cuadrado de la distancia con respecto a X, la masa. ¿Estamos? Bueno, vamos a pasar a los ejercicios y ahí lo van a entender. Lo vamos a ver con mayor claridad seguramente. Así que vamos a borrar eso que quedó. Bueno, este ejercicio que ustedes tienen, no sé si lo ven ya, si me avisan si lo ven todos. Sí, profesor. Corresponde al ejercicio 5, ítem B, de la guía de trabajos prácticos. Consiste en encontrar el centro de gravedad o de masa, como ustedes lo pueden ver, de una lámina rectangular cuya región está definida. Vieron que lo que ustedes tienen aquí es una sección o una región de base rectangular, o sea, una región rectangular. Y tenemos como dato la función densidad. Ahora, siempre que van a realizar un cálculo, es muy importante que ustedes planteen primero los datos, los gráficos también, porque los gráficos es muy importante, para que así ustedes puedan, les pueda resultar después más sencillo el cálculo. Bueno, voy a dejar de compartir, así pueden fijar la imagen como ustedes pueden ver, ahí está el área, el recinto, ¿vieron? Que es de base rectangular. Nos está pidiendo entonces, nos pide el centro de gravedad, ¿no es cierto? El centro de gravedad, recuerden que tenemos que hallar primero m sub x, m sub y, y también tenemos que hallar la masa, porque justamente con esas tres variables es lo que finalmente después determinamos el punto que determina el centro de la gravedad, ¿sí? Ahora, a ver si me ayudan con las integrales dobles, ¿cómo plantearían esta integral? Vamos a hallar primero la masa, ¿sí? Voy a ponerle la fórmula aquí. Masa era igual a la integral de D, primero, de ρ de xy. Recuerden que esto representaba la función densidad diferencial de área. ¿Cómo reemplazamos esos extremos de integración en esta expresión? A ver si me ayudan. Con respecto a y, vendría a ser entre 0 y 3. Exactamente. Entonces, vamos a empezar primero. La integral primaria sería justamente entre 3 y 0. O sea que la integral externa vamos a dejar
a la X. Fíjense, ustedes tienen, con respecto a X, tienen los extremos de integración entre 2 y 0, al igual que con respecto a Y tienen entre 3 y 0 los extremos de integración. Ahora, ¿qué función densidad, de acuerdo de acuerdo a la consigna, tenemos que encontrar? ¿Cuál era la función ρ de X de Y? Eso mismo. Entonces, sería X por Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la densidad va a estar determinada por X por Y, ¿cierto? Vamos a integrar primero con respecto a Y, ¿sí? Diferencial Y, diferencial X. Y luego respecto de X. Vamos a tomar la integral interna primero, ¿sí? Entonces voy a hacer este cálculo rápidamente para que podamos realizar luego los momentos estáticos. Entonces, integral entre 3 y 0 de X por Y diferencial Y, ¿a qué va a ser igual? Si estamos integrando con respecto a Y. X por Y cuadrado sobre 2. Exactamente. Entonces tenemos X por Y al cuadrado sobre 2 entre 3 y 0. ¿Sí? Sabemos que el extremo inferior es 0. Por lo tanto, si aplicamos la regla de Barrow, esto nos va a quedar directamente X por 3 al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Por supuesto, sabemos que el segundo término va a ser 0. Hacemos el cálculo. Esto me va a quedar 9 medios de X. ¿Sí? 9 medios de X. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy haciendo? ¿Se entiende Sí, sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, esta sería entonces la primera integral o la integral interna. Bueno, llegamos entonces a esta expresión. Ahora tenemos que integrar con respecto a X, pero ya con diferentes extremos de integración, que sería entre 2 y 0, pero ya en este caso de 9 medio de X diferencial X, ¿sí? Bueno, esta sería la hoja número 3. Hagan su captura y así continuamos con la integral externa en la hoja siguiente. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta aquí? Bueno, continuamos en la siguiente hoja. Vuelvo a copiar la integral. Integral entre 2 y 0 de 9 medio de X diferencial X. Aplicamos la regla de integración. Esto nos va a quedar entonces 9 medio X al cuadrado, ¿sí? Sobre 2, claro. Sí, está bien. Finalmente da 9 cuartos. Sí, 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 está bien. Solo que quise mostrar este paso para que no saltemos ninguna instancia. Entonces, otra vez ocurre lo mismo. Como es 0 el extremo inferior de integración, esto me va a quedar en definitiva 9 cuartos de 2 4. al cuadrado, ¿sí? Porque 2 por 2 es 4 y reemplazo ya el 2 en la X, ¿no es cierto? Finalmente, esto nos queda 9 por 4 sobre 4. Simplificamos los 4. Quiere decir entonces que la masa es igual a 9. ¿Estamos? Eso quedaría como 9 unidades de masa, profe. Exactamente. 9 unidades de masa de la región que estuvimos planteando.
Ahora, como tenemos que hallar el centro de gravedad, si es que ¿qué fórmula es la que tenemos que aplicar ahora? Porque recuerden que tenemos que hallar los momentos estáticos. Momento con respecto a X, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Es prácticamente la misma integral, con la diferencia de que cuando es un momento estático con respecto a X, aparece mi variable y en este caso, vamos a construirla de vuelta. Son los mismos extremos de integración entre 2 y 0 de la integral definida entre 3 y 0, de y, que ese sería lo diferente, y después el resto es el mismo cálculo. Es decir, utilizamos la función densidad nuevamente, que sería x por y, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, Por profe. supuesto, diferencial x, diferencial y. Bueno, no lo olvidemos de eso. ¿Se entiende, chicos? Vamos entonces a trabajar otra vez de la misma forma sobre la integral interna. O sea, sería esta integral. Pero con respecto a y. Entonces, integral entre 3 y 0 bueno, hacemos esta multiplicación. Y por y va a ser y al cuadrado por x. Estamos integrando con respecto a y, diferencial y. ¿Cómo quedaría si aplicamos la regla de integración? X por y al cubo sobre 3. Eso entre 3 y 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden que estamos calculando el momento estático con respecto a X. Bueno, aplicamos la regla de Barrow. ¿Alguna duda, chicos? No se queden con las dudas, ¿eh? No, profe, profe. Bueno, entonces continúo. Reemplazamos el 3 por regla de Barrow por 3 al cubo sobre 3. ¿Esto a qué va a ser igual? Profe, ¿por qué queda y cuadrado por x? Justamente porque cuando aplicamos la fórmula, este y representa la distancia, ¿se acuerdan? Y todo esto, esta función densidad, con sus respectivas diferenciales, representaba, recuerdan, a la masa. Cuando nosotros hallábamos un momento, recuerden que era la masa por la densidad. Para realizar la integral, para simplificar también, para que sea más sencillo el cálculo, lo que hacemos es multiplicar y por y cuadrado. ¿Lo ven? Por eso ya directamente yo le puse y cuadrado por x, diferencial y primero. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se Sí, entendió profe. eso? ¿Se Sí, sí. entendió? Eh, Les vuelvo a recordar que la fórmula de los momentos estáticos con respecto a la fórmula de la masa, hay una pequeña diferencia, aparece una distancia, y cuando hallamos con respecto a x, el momento estático que estamos hallando en este caso, la distancia está representada por y. Cuando hallemos el momento estático con respecto a y, ya la distancia va a estar representada con respecto a x. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo me quedaría entonces finalmente este cálculo? A ver si 3 al cubo, que era 27 sobre 3, ¿sí? De x. 9. Entonces, 9, ¿no es cierto? 9x, ¿estamos? Ahí está. Pero todavía falta algo, ¿eh? Tenemos que hacer la integral externa ahora en este caso. Esta era la hoja 4. Vamos a poner el número de la hoja para que no nos confundamos. Ahora nos falta la integral externa, cuyos extremos de integración era el 3, perdón, el 2 y el 0. Pero ya de esta función, nosotros ya aplicamos la regla de Barrow, entonces ya
de 9x. Pero ya en este caso, diferencial de x, ¿sí? Eh, yo particularmente les sugiero trabajar por separado para que no se les mezclen las expresiones después y por ahí crea algún tipo de confusión. Paso por paso, primero hacemos la integral interna y luego la externa. ¿Estamos? Bueno, ahora me dicen, si aplicamos la regla de integración, ¿cómo nos quedará esto? Muy bien, entonces, 9x al cuadrado sobre 2 entre 2 y 0. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la misma situación que hoy. El extremo de integración inferior es un 0, por lo tanto ya le va a ser 0 también a ese término. Entonces, vamos a tener en cuenta el 2. Entonces, 9 por 2 al cuadrado, esto va a ser igual a 9 por 2 al cuadrado, sobre 2. Esto nos va a quedar entonces a 9 por 4 sobre 2. Hacemos una simplificación y esto nos va a quedar, por supuesto, 18, ¿no? Muy bien. Ese 18 que calculamos entonces, ¿qué representa? Unidad de masa, profe. Claro, pero recuerden que estamos hallando los momentos, los momentos. O sea que esto sería mx, ¿sí? ¿Se entiende? Les vuelvo a recordar. Partimos de esta fórmula donde yo simplemente lo que hice fue reemplazar los extremos. Hicimos cada uno con su regla de integración. Llegamos a esta instancia que sería la primera integral o la integral interna. Finalmente, hicimos la integral externa con respecto a x y encontramos el momento estático con respecto a x. Todavía no hallamos el centro de gravedad, ¿sí? Ahora vamos a hallar el momento con respecto a y, el momento estático. Es otra vez exactamente la misma integral, los mismos extremos, ¿ven? Entre 3 y 0, 2 y 0 y 3 y 0, pero si ustedes recuerdan la fórmula, les voy a recordar bien esta parte. Cuando hallamos un momento estático con respecto a x, la distancia estaba representada por y, ¿sí? Cuando vamos a hallar el momento estático con respecto a y, ¿cuál va a representar la x? Exactamente. Y después, la función densidad. X por y, diferencial x, diferencial y, ¿sí? De la misma forma que hicimos el, el cálculo del momento estático con respecto a x, vamos a multiplicar primero para que se me simplifique la expresión, ¿no? Profe, ahí no sería diferencial y por diferencial x. Sí, 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 exactamente. Acá yo le voy a sacar aparte esa diferencial para que trabajemos ordenado. Muy bien la aclaración, ¿eh? Gracias. Entonces, con respecto a y, primero, sí, así como dijo el compañero, acá multiplicamos, al igual que hicimos en el primer cálculo, x por x, esto me va a quedar x al cuadrado, por y, diferencial y primero. Esta sería la primera integral. Aplicamos la regla de integración y ¿cómo nos va a quedar esto? Recuerden que estamos integrando con respecto a y. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la constante? X al cuadrado. ¿Todo de acuerdo? Todo eso sobre 2. Entre Recuerden 0 y que 0. así les queda. Sería y cuadrado sobre 2 únicamente. Ah, también sí, él es lo mismo, no le va a cambiar el cálculo, pero sí, vamos a utilizar esa expresión que usted me dijo, sí. Esa sería. ¿Está bien? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Esto entre quién y quién. No se olviden de eso, ¿eh? 3 y 0. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar ese 3? En y. Muy bien, entonces, x al cuadrado por 3 al cuadrado sobre 2, ¿cuánto me quedaría?
Pregunto, ¿hay algo que no se está entendiendo? 9 medio x cuadrado. Eso mismo. Sí. Normalmente siempre uno pone en la expresión final la constante y luego la variable. ¿Está bien? Sí. Bueno, este sería el resultado de la primera integral. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que aplicar es la segunda integral. Esta es la hoja número 5. Hagan sus capturas por las dudas para que no haya inconveniente después a la hora de repasar. ¿Me avisan, por favor? Bueno. Con estos datos, entonces ahora hacemos la segunda integral o la integral externa. Eso ya con respecto al diferencial x, ¿no? Los extremos de integración que vamos a utilizar son el 2 y el 0. 9 medios de x al cuadrado sería la función que obtuvimos por el diferencial x. Y esto ya queda reducido a una simple integral como la que ustedes ya lo habrán trabajado en análisis matemático 1. Así que, de acuerdo a la regla de integración, cómo me quedaría definida esa integral? Eso mismo, 9 medio por x al cubo sobre 3. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Entre quién y quién? 0 y 2. Entre 2 y 0. Bueno, particularmente, como ustedes saben, en la regla de Barrow lo que se hace es reemplazar en la x los extremos de integración. Yo ya desestimo el 0 porque ya sabemos que le va a hacer 0 a toda la expresión. Por eso que justamente yo ya vengo resolviendo de esa forma. Tomo nada más que el valor que es distinto de 0 para obtener el resultado. Es decir, ¿esto cómo me va a quedar entonces? Vamos a simplificar, lógicamente. Vamos a multiplicar esto. ¿Cómo? Arriba, en este caso, en el numerador, es 2 al cubo. Vamos a completar nomás, vamos a reemplazar para que no haya inconveniente. 2 al cubo sobre 3. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bueno, entonces, para no complicarse, ustedes hagan la sustitución. Bueno, esto me va a quedar 9 medio por, esto sería 2 al cubo, que sería 8, ¿no es cierto? Sobre 3. Y directamente hacemos la multiplicación de fracciones, que recuerden que era numerador con numerador y denominador con denominador. Siempre y cuando, por supuesto, lo pueden simplificar, como estamos acá, por ejemplo, 8 con el 2, por ejemplo, y el 9 con el 3. ¿Qué valor obtenemos aquí, chicos? A ver si me coincide. El momento con respecto ahí. 12. ¿Todos de acuerdo? ¿A todos les dio igual? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, el cálculo que estuvimos realizando hasta ahora, como ustedes saben, es el momento estático con respecto a aquí y con respecto a ahí. El centro de gravedad, recuerden que es un punto. ¿Se acuerdan la fórmula que yo le había mostrado? Y esto estaban representados, les voy a compartir pantalla, chicos, para recordarles. A ver si les comparto y luego volvemos al cálculo, ¿sí? Vieron aquí que tenemos el punto que justamente me estaría definiendo el centro de gravedad o centro de masa. Inclusive, como ustedes pueden ver, también van a encontrar en algunas bibliografías que también se le denomina centroide. Así que si le habla de cualquiera de esas expresiones, ustedes tienen que tener en cuenta que se está refiriendo a lo mismo, al mismo cálculo. Tenemos que hacer esos cocientes, ¿lo ven? Entonces, x es igual al momento con respecto ahí, que justamente lo tenemos inmediatamente, que es 12, sobre o dividido el cálculo de la masa que nosotros habíamos calculado. ¿Cuánto nos había dado la masa? Ya a ver si se acuerdan. 9. 12 sobre 9, exactamente. Eso, punto y coma, porque recuerden que está en par ordenado. Ahora, con respecto ahí, sería el cálculo de, fíjense, el momento con respecto a x dividido
Ustedes ya saben que el denominador acá también va a ser 9. El momento que tuvimos con respecto a 18 X. sobre 9, profe. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sí? 18 sobre 9, profe. 18 sobre 9. Muy bien. Eso. Estamos. Bueno, 18 dijimos, ¿no? Bueno, vamos a ver, se podría simplificar. ¿Cuánto nos daría la simplificación? A ver si ustedes lo saben. El segundo creo que es de 2, 4 18. tercios. 3 medio. Perdón, 3 medio, así, o 4 tercios. 4 4 tercios. tercios. 4 tercios, muy bien. Ahí encontramos el centro de gravedad, ¿sí? Bueno, para que se entienda mejor, normalmente ustedes lo que pueden hacer es esa fracción, pasar la decimal, hacen la división y eso me da 1,3 periódico, ¿no es cierto? 4 dividido 3. Y el otro valor que no es necesario simplificar, que es 2. Vamos a ubicar ahora ese punto, esta es la hoja número 6, para no confundir. Vamos a ubicar ahora ese punto en la región que al principio estuvimos, le estuve mostrando. A ver si lo... Aquí vamos a ver. ¿Se entiende lo que dice? No, simplemente lo pasé a decimal, el 4 tercios, y el 2 que no es necesario por ser un número entero, ¿sí? O el número real. Bien. Vamos a buscar esa coordenada en esta región. 1,3 con respecto a X, eso estaría aproximadamente por acá. Y 2 con respecto a Y, aproximadamente por aquí. ¿Lo ven? ¿Alcanzan a ver ese gráfico? Ese punto que obtuvimos es el centro de gravedad. El centro de gravedad, como es una densidad variable, se encuentra justamente donde la densidad es mayor. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese punto existe una mayor concentración de partículas, también lo dicen, y es justamente donde está el centro de gravedad, ¿sí? ¿Se entendió el concepto, chicos? ¿O quieren que les realizo un gráfico más grande? ¿Se entendió, no? Lo que encontramos es básicamente un punto, ¿sí? Y profe, ¿podría mostrar Bueno, la hoja anterior a la que sí, recién terminó, por favor? sí. Esta es la hoja número 6. Hagan sus capturas. La Y anterior a esa, profe. bueno. Ya recuérdenmelo siempre, así no queda nada pendiente. Muchas gracias, profe. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente cálculo. Bueno, vamos a borrar. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí. Bien. Vamos a ver ahora. Yo simplemente retrocedí a estos conceptos para que ustedes vayan recordando y se vayan familiarizando, ¿no? Todavía no llegamos a lo que es momentos de inercia. Bien. El ítem C del ejercicio número 5, que dice, sea la región comprendida entre el arco de parábola y igual a x cuadrado, el eje x y la recta x igual a 2 en el primer cuadrante. Acá nos dice que la función densidad es constante e igual a 1, o sea que la función densidad va a estar representada por ese 1. Nos pide la masa, los momentos estáticos y su centro de gravedad. Quiere decir que el cálculo que vamos a realizar con respecto a esta función va a ser similar a lo anterior o hay algo que cambia. Les consulto. Los extremos de integración. Claro, porque al hablar de momentos estáticos, si ustedes no tienen los momentos estáticos, no van a obtener el centro de gravedad. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, lo que vamos a realizar es primero el cálculo de qué parámetro.
para allá, vuelvo a repetir el concepto, ¿no? Para hallar los momentos, ¿qué tengo que tener primero? La masa. La masa. Entonces, bueno, les voy a mostrar la región que queda determinado. Fíjense, esta sería la representación gráfica. Siempre es muy importante que ustedes hagan ese gráfico. También tienen la posibilidad del GeoGebra, ¿no? Les voy a anotar aquí. Entre todos vamos a tratar de ver si podemos, primero, cómo quedaría la expresión para calcular la masa. A ver si me ayudan. Bueno, la masa, entonces, ¿a qué va a ser igual? Ya directamente el planteo. La integral externa, ¿cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser los límites de integración? 0 y 2. 0 y 4. Acuérdense que entre 2 y 0, porque recuerden que aquí tenemos los valores constantes. A ver un poquito, voy a ver si con una recta auxiliar se les puede, posiblemente se les facilite. Vieron que con respecto ahí está delimitado por la función, ¿ven? Por la función, que en este caso es x cuadrado, y el 0, ¿lo ven? Vamos a trazar otra recta auxiliar. Esto es a modo de que ustedes lo puedan identificar bien, así que no. Ahora, fíjense si yo voy con respecto a x. ¿Cuál es el extremo superior? ¿Vieron? ¿Cuál me aparece primero? El 2, ¿sí? Y el 0. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ven? ¿Se va entendiendo o quedan dudas? Con respecto a ahí, ¿qué aparece primero? La X función. cuadrado. Claro. Y finalmente El 0. en el 0. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Ven? Eso es lo que ustedes tienen que determinar siempre. Entonces, lógicamente, como ustedes ya saben, cuando van a realizar los extremos de integración, siempre los extremos de la integral externa tienen que ser valores constantes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a anotar aquí para que después hagamos el cálculo en la pantalla, ¿no? Entonces, entre 2 y 0, con seguridad, ¿cierto? Y ahora, la segunda integral, ¿cuáles van a ser los extremos de integración? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Mira, uno de sus compañeros me dijo, claro, exactamente, porque por eso es que siempre para finalizar, se toman en cuenta los extremos que son constantes. Ahora, en este caso, recuerden, les vuelvo a mostrar cuando empezábamos con respecto a y, lo primero que aparecía era la función. Entonces, esto es y igual a x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner bien visible. Y ahora, y 0. Eso es para calcular la masa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función densidad ahora? 1, exactamente. Y como me dijo el compañero, siempre hay que trabajar ordenado y acá entonces integramos con respecto a y. Ustedes tienen que fijarse los extremos. Y es igual a x cuadrado y es igual a 0. Entonces vamos a trabajar sobre esa integral primero y luego trabajamos con respecto a x. Lo que vamos a trabajar es esta primera integral, la integral interna, ¿no es cierto? Voy a borrar porque se me quedó un poquito ahí. Profe, Y, profe, disculpe, sí, ¿puede repetir por qué uno? bueno, simplemente lo que voy a hacer es retroceder a la consigna y te vas a dar cuenta, y se va a dar cuenta. Voy a borrar todo esto para que... Ahí nomás lo vamos a dejar.
Ítem C. Ahí donde dice la función densidad, ¿ven? Sea constante e igual a 1. ¿Ve? ¿Se ve? ¿Se entiende? La función, claro, la función densidad, en este caso por ahí a lo mejor le pudo haber creado una confusión el hecho de que sea f de x, y. Normalmente la función densidad, bueno, voy a avanzar para que estemos haciendo el cálculo bien. Bueno, acá está representado por rho de x, y, pero es una función densidad, no deja de ser una densidad. Entonces, por eso es que va el 1 como función densidad. Y, bueno, acá estábamos integrando con respecto ahí. Ay. A ver, estábamos acá. Volvemos a la región, ¿sí? Vamos a hacer de vuelta entonces, a ver si nos sacamos bien la duda. Entonces, la primera integral o la integral externa es entre 2 y 0, me habían dicho, ¿sí? La segunda integral entre x cuadrado y 0. De 1, diferencial y, diferencial x finalmente, ¿sí? Donde primero vamos a calcular esta integral. ¿Se entiende, chicos? ¿Quedó claro eso? ¿Por qué es 1? Porque la función densidad está determinada. Ahí le vuelvo a mostrar para que no queden dudas. Esto era igual a 1, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, lo que hacemos es reemplazar este valor aquí en vez de poner rho de x y, ¿no es cierto? Bueno, vamos a realizar el cálculo entonces. Voy a dejar de compartir para que puedan ver la cámara, si lo pueden fijar, o creo que igual, si no está teniendo ningún inconveniente con la cámara, ninguno, ¿no es cierto? Lo pueden ver todos. Bueno, primero entonces habíamos dicho que íbamos a hallar la masa. La masa entonces va a ser igual a la integral. Vuelvo a anotar aquí para que tengamos en el apunte, entre 2 y 0, de la función x cuadrado y 0, de 1, diferencial y, diferencial x. Rápidamente sabemos que vamos a calcular primero la integral interna. Entonces vamos a hacer la integral entre x cuadrado y 0 de 1, diferencial y. Recuerden que la y sería la variable. Si aplicamos la regla de integración, ¿cómo nos quedaría esto? Directamente y entre x al cuadrado y 0, ¿sí? Otra vez aparece el 0 en el segundo término, entonces directamente al aplicar la regla de Barrow, esto nos va a quedar entonces como x al cuadrado menos 0, o sea que es igual a x al cuadrado. ¿Quedó claro eso, chicos? Ahora, falta la integral externa entre 2 y 0 de x al cuadrado, pero ya diferencial x. ¿Estamos de acuerdo? Esto aquí, ¿cuál es el resultado de esta integral? ¿Cuál es la regla de integración que aplicamos? X cubo sobre 3 entre 2 y 0, profe. X cubo sobre 3 entre 2 y 0. Muy bien. Bueno, como también el segundo término al aplicar la regla de Barrow es 0, le hace 0. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar el 2. 2 al cubo sobre 3. Y esto aquí igual, ¿qué resultado nos daría? 8 tercios. Muy bien. Esto que calculamos entonces es la masa de esa región, ¿sí? Bien. Ahora, teniendo la masa,
Vamos a buscar ahora los momentos estáticos, ¿sí? Para que a ustedes les resulte más fácil el cálculo, si ustedes observan la fórmula de la masa, cuando hallamos los momentos, ustedes tienen que agregarles las distancias nada más. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí rápidamente, cuando hallamos un momento con respecto a X, copian los mismos extremos de integración, de 1 por quién. Recuerden, estaba la distancia por Y. Muy bien. Esto, diferencial Y, diferencial X. Y luego, cuando hallamos el momento con respecto a Y, a ver si me dicen también, los mismos extremos, ¿sí? Exactamente. De 1 por X, diferencial A voy a poner para resumir aquí, ¿sí? Recuerden nomás esta cuestión por ahí, si ustedes ven, el diferencial de área está representado por este producto de los diferenciales, ¿sí? Yo, como no tenía más espacio, simplemente lo que hice fue poner diferencial de área para que tengan las dos expresiones. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Bien. Tenemos ya la masa, hacemos los cálculos. Vamos a hacerlo rápidamente, así vemos momentos de inercia. El momento con respecto a X, entre 2 y 0, de X cuadrado y 0, de Y directamente, diferencial Y, ¿sí? Diferencial X. Vamos a tomar otra vez la integral interna, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría entonces? Integral entre X cuadrado y 0 de Y, diferencial Y. Esto es una integral inmediata. Obviamente una integral definida. Exactamente, entonces. Exactamente. Muy bien. ¿Esto a qué nos va a quedar igual? Si reemplaza. Claro, recuerden, tengan cuidado acá nomás cuando hagan el reemplazo, ¿no? Esto nos queda al cuadrado sobre, exactamente, X a la cuarta sobre 2. Ahora, la segunda integral, entre 2 y 0, de ya X a la cuarta sobre 2. Pero ya del diferencial X, ¿no es cierto? ¿Sí? Aplicamos la regla de integración, ¿cómo nos quedaría determinado? Sobre 3. Ojo que acá tenemos 2 y 2 por 5 sería, ¿no? Recuerden que la regla de integración era X a la n más 1 sobre n más 1, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende o no esto, chicos? Sí, profe. Entonces, bueno, esto lógicamente entre 2 y 0. Esto nos queda entonces X a la quinta sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Chicos, porque recuerden que estaba el 2 primero, por regla de integración me aparece el 5, porque el n más 1, recuerden que era 4 más 1 que es 5, por eso que el 1, por eso que el 5 me aparece acá en el denominador, ¿sí? Multiplicamos esos dos, 2 por 5 me queda aquí a la quinta sobre 10. Otra vez entre 2 y 0, pues todavía no aplicamos la regla de Barro. Ahora sí aplicamos la regla de Barro y ¿cómo nos va a quedar? 2 a la quinta sobre 10. ¿Sí o no? ¿Hay algo que no quedó claro, chicos? Se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿Los demás? Sí, profe. Bueno, continúo entonces. Hacemos esta potencia que me quedaría 32, ¿no es cierto? Sobre 10. Esto no es otra cosa que 3,2. Y esto que hallamos aquí entonces es el momento con respecto a X. ¿Sí? Ahora, para hallar
la coordenada, recuerden que tenemos que, vamos a hacer un planteo a ver si realmente están entendiendo. Si yo utilizo el momento con respecto a X sobre la masa, yo hallo una de las coordenadas. ¿Recuerdan? Una de las coordenadas del centro de gravedad. Pero al realizar este cálculo, ¿cuál de las coordenadas vamos a obtener? ¿La coordenada en X o la coordenada en Y? Fíjense bien. Vamos a repasar. Recuerden que cuando era el momento estático con respecto a X sobre M era igual a en Y. Exactamente. Recuerden que es al revés del cálculo cuando tiene que hallar con respecto a las variables. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a plantear bueno, vamos a hallar la coordenada en Y entonces rápidamente, antes de pasar al momento con respecto a Y. Entonces, sabiendo que 3,2 es el momento y la masa que habíamos obtenido era 8 tercios, hagan esta división, chicos, no importa si le dan decimal, a ver cuánto les da. 3,2 dividido 8 tercios. 1,2. Sí, 1,2. Muy bien. Bueno, les voy a dejar planteado el momento, este sería antes de que me olvide. Vamos a hacer las capturas, ¿no? Este sería la hoja número 7. ¿Hicieron la captura? Bueno, y esta sería la hoja número 8. ¿Estamos? Bueno, vamos a plantear ahora el momento con respecto a ahí. Vamos a hacer el planteo. Seguimos trabajando sobre los mismos datos. Momento con respecto a ahí. Ahora, como ya les había dicho, serían los mismos extremos de integración entre 2 y 0, de x cuadrado y 0. Pero ya, acuérdense que exactamente, se acuerdan muy bien. Diferencial y diferencial x. Bueno, esto yo le voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Esto yo le voy a dejar. Yo el resultado que obtuve, el momento con respecto a x, porque así ya le pasamos al siguiente ejercicio, que es cálculo del momento de inercia. El resultado que yo obtuve, el momento con respecto a, perdón, con respecto a ir a lo que estábamos calculando, el momento con respecto a y, eso me daba, un momento con respecto a y, uno era 1,2, que ya lo sacamos, y el otro sería, en este caso me daría 4. Es decir, que la coordenada en y va a ser igual a 4 sobre 8 tercios, y finalmente eso me quedaría 1,5. Bueno, este cálculo le dejo para que ustedes lo practiquen, para que también no es difícil. En X no sería, Simplemente profe. Claro, exactamente, en X, ahí estamos. Sí. Gracias. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? Yo les dejo los resultados y pasamos a hacer el ítem donde tenemos que realizar el cálculo del momento de inercia. ¿Hicieron sus capturas, chicos? Así ya pasamos al otro ejercicio. Bueno. Finalmente, en este caso, el cálculo que vamos a recordar la fórmula antes que nada. A ver si vamos a retroceder un poquito. Fíjense el momento de inercia, ¿no? Tenemos inercia con respecto a X y momento de inercia con respecto a Y. Pero en la consigna que ustedes tienen, a ver, les voy a marcar. Vamos a leer
calcular el momento de inercia solamente respecto de X, les pide. ¿Ven? De una lámina que tiene forma de recinto. Bueno, aquí les da el recinto. XY definido entre los recintos. El recinto está definido entre donde X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y está comprendido entre la raíz de X y 0. ¿Ven? Este sería el conjunto donde tendríamos que realizar el gráfico. Y la densidad, fíjense que la densidad es X más Y. Aquí tenemos el dato. Vieron que no importa la variable. Si a usted le está diciendo la densidad, puede ser f de X, puede ser p de X, ¿sí? ¿Estamos de acá? Bueno. Vamos a plantear entonces, a ver, con ayuda de ustedes, voy a ir al recinto para que... Vamos a borrar esto. Fíjense, acá está el recinto D definido con I cuadrado igual a X, pero acuérdense que esto ustedes lo tienen que pasar recuerden que esto tiene que estar en función de I, ¿cierto? Es decir, que I, en este caso, ese cuadrado que ustedes ven aquí, pasa como raíz. Por eso es que en el conjunto, cuando ustedes definen, aparece como raíz de X. ¿Se entiende esa parte? Ahora ustedes me van a ayudar a construir la integral, que es para el cálculo del momento de inercia. Antes de eso, yo voy a anotar aquí la fórmula, ¿no es cierto? Solamente, volvemos al ejercicio, solamente a nosotros nos está pidiendo el momento de inercia con respecto a X. Si bien hay con respecto a Y, solamente nos pide con respecto a X. Y la fórmula va a ser la integral doble del recinto. ¿Y qué es de diferente ahora con respecto a los momentos estáticos? Porque el momento de inercia se llama segundo momento. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo era la distancia? Exactamente, una distancia al cuadrado. Es decir, bueno, vamos a poner primero la distancia al cuadrado por, bueno, en este caso ustedes tienen como P de XY, diferencial X, diferencial Y, ¿sí? P de XY, ¿qué valor, qué función representaba P de XY? ¿Cuál era la función densidad? Vamos a la consigna de vuelta. ¿Se acuerdan? X más Y. X más Y. Muy bien. Ahora, ustedes me van a ayudar a construir la integral. A ver un poquito cómo sería la integral externa con respecto a X. ¿Cuáles son los extremos de integración? Si ustedes pueden observar, entre 0 y 1. Muy bien. ¿Cuáles serían los extremos de integración para la segunda integral? Raíz de X y 0. Muy bien. Y ahora, recuerden que cuando estamos calculando el momento de inercia con respecto a X, ¿cuál sería la distancia expresada en la que representaría la distancia al cuadrado? ¿Cuál de las variables? Claro, ocurre exactamente lo mismo que cuando llamamos el primer momento, es decir, en este caso sería y al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende por qué eso? Y bueno, y ahí, sabiendo ya la función densidad, X más Y, esto por el diferencial Y, diferencial X. ¿Se entiende?
Bueno, entonces procedemos a realizar la primera integral. Integral entre la raíz de x y 0. Y aquí tengan cuidado, chicos, porque hay una propiedad distributiva. Fíjense, este y al cuadrado yo tengo que multiplicar con respecto a x, o sea, tengo que multiplicar con x y con y, para que no nos quede tan complicada la función a la hora de realizar el cálculo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar entonces? X por y al cuadrado más, ¿sí? Y al cubo. Vieron que ya tienen definida la integral. Como vamos a integrar con respecto a x primero, perdón, con respecto a y, ¿cuál sería la regla de integración que vamos a aplicar aquí? ¿Cómo les va a quedar? X por y al cubo sobre 3. Muy bien. Más y a la cuarta sobre 4. Estamos. ¿Entre quiénes? Entre raíz de x y 0. Muy bien. Para simplificar por ahí, pueden expresar también, o sea, yo en particular lo pueden expresar como x a la 1/2 también. O sea, cualquiera de los dos es válido. Le va a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar ahora el valor de x aplicando la regla de Barrow, ¿no es cierto? ¿En dónde vamos a reemplazar? Como estuvimos integrando con respecto a y, donde me aparezca la variable y. Entonces, x por raíz de x al cubo, ¿sí? Sobre 3, ¿se entiende? Entonces, eso más la raíz de x a la cuarta sobre 4, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre la raíz de x y 0, ¿sí? Bueno, Entonces, si ya reemplazó, no tendría que poner ya entre raíz de x 0. sí, muy bien la observación. Sí, ya al aplicar la regla de Barrow ya no va esta aclaración entre los extremos de integración que serían. Sí, muy bien la observación. Por supuesto, aquí ocurre lo mismo también, como tenemos la integral, como tenemos el extremo de integración 0, entonces directamente a modo de que se aplicó la regla de Barrow, le pueden poner un 0, pues ya automáticamente le va a hacer 0 a toda la expresión. Bueno, finalmente, aquí me quedaría, bueno, yo le voy a adelantar un poquito esto, realizando todos los cálculos correspondientes, me va a quedar la segunda integral de esta forma. Les dejo a ustedes para que lo completen después. X al cuadrado sobre 4 más x a la 5 medio sobre 3. Diferencial x. Esta sería la segunda integral. Bueno, ustedes acá inclusive, esto ustedes pueden simplificar la raíz con esta y nos va a quedar al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Yo les dejo esto para que lo planteen ustedes. El resultado que vamos a obtener, el momento de inercia con respecto a x, es igual a 5 sobre 28, que eso es igual a 0,18, obviamente si aplicamos un redondeo. Bien, les dejo el paso siguiente, que finalmente a ustedes van a llegar a esta expresión. Una vez que ustedes obtienen esa expresión, aplican la regla de integración nuevamente, pero con respecto a x, y bueno, haciendo los reemplazos entre 1 y 0, obtenemos esto, ¿sí? Esto para adelantar. En conclusión, la única diferencia, las expresiones o la fórmula que estuvimos utilizando son todas parecidas, con la diferencia, esta sería la hoja número 10, ya creo, me parece. Fíjense, vamos a hacer una conclusión aquí. Cuando hallamos la masa, va a ser igual a la integral doble de la región por la función densidad, de la función densidad xy, perdón, xy, ¿sí?
diferencial y diferencial x, ¿cierto? Cuando hallamos los momentos con respecto a x, eso va a ser igual a la integral de la región, pero a diferencia de que aquí aparece la y por la función densidad xy, diferencial y, diferencial x. Bueno, análogamente va a pasar con mi, justamente con la diferencia de que en el momento estático con respecto a y me va a aparecer la x en vez de y, ¿no es cierto? Y bueno, y para hallar en los momentos de inercia, la única diferencia que hay es que aquí sería y al cuadrado y después exactamente lo mismo, ¿ven? Bien. Antes de pasar a la otra actividad, me gustaría que si tienen algún apunte o algún cuaderno para anotar ahí, porque les voy a dar unas actividades rápidamente a ver si lo pueden plantear, ¿sí? La manera de compartirlo, pueden mandar una captura por el chat del Zoom, o bien lo pueden mostrar en la cámara en algún momento. Vamos a la otra actividad, un momentito, ya dejo de compartir esto. Bueno, no sé si tienen la actividad en pantalla. Si antes de realizar, chicos, la actividad, ¿quiere que les pase les muestro otra vez las capturas para realizar sus capturas? ¿O ya lo hicieron a todas las capturas? Sí, sí, no, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podría ponerlo? ¿Lo anterior? Sí, sí. Acá, bueno, cuando el planteo del momento de inercia. Bueno, mientras hacen su captura, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es saber reemplazar bien los datos, saber qué es lo que están calculando, qué representa lo que están calculando, y bueno, tener cuidado a la hora de los órdenes de integración. Siempre la integral interna, si aparece una función, la integral interna debe ser la que justamente contiene la función, y las integrales externas deben ser aquellas que contienen valores constantes, ¿no? Bueno, este sería la hoja número 11, les dejo ahí. Esto es como un resumen. Bueno, vamos a la actividad siguiente. A ver si en estos ejercicios que ustedes ven aquí, tenemos definido la región. Simplemente lo que les voy a pedir a ustedes, acá tienen la función densidad, ¿lo ven? Les marco ya. Si me pueden plantear la integral nada más, la integral. Aquí tienen perfectamente definidos los extremos de integración. Simplemente lo que quiero es que planteen la integral. Recuerden que están hallando la masa nada más, ¿eh? Simplemente la masa les pido. En este ejercicio, en los dos que ustedes tienen ahí, tienen que hallar la masa, y yo solamente lo que pretendo es que ustedes me hagan el planteo con los extremos de integración. Por supuesto, reemplazando la función densidad, ¿no es cierto? Solamente el planteo. Y me lo pueden compartir por el chat del Zoom antes de finalizar, por favor. Ahora, si lo pueden hacer un momentito, le doy 5 minutos. ¿Sí? Hagan para para el ítem 1. ¿Sí? Les doy unos minutitos, chicos. Cualquier cosa, consulten. ¿Se animan? Les leo igual la consigna nuevamente. En los ejercicios 1 y 2, yo les pido en particular para el 1, debemos hallar la masa de la lámina descrita por las desigualdades, dado que su densidad está definida por la función x por y, ¿sí? Solamente el planteo con sus extremos de integración. Si alguien ya lo hizo, por favor lo comparte por el chat del Zoom.
¿Hay alguno que ya lo hizo? ¿Lo están haciendo? ¿Necesitan ayuda, chicos? Bueno, ¿con alguna consulta? ¿A qué va a ser igual la masa entonces? ¿Cuáles son los extremos de integración? Los primeros, 0 y 2. entre 0 y 2. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Y el segundo extremo de integración? También 0 y 2. Bueno, es eso nada más, el planteo de la integral. Después, en todo caso, ustedes lo resuelven y calculan el valor de la masa. Yo simplemente le estoy pidiendo el planteo nada más, cómo quedaría la integral. Ahora, ¿qué viene ahora? X por Y. X por Y, ¿sí? Y después, muy bien. Es eso nada más lo que le estaba pidiendo, chicos. Fíjense, para el cálculo de la masa es la función densidad por el diferencial de área y sus extremos de integración. En este caso, ustedes lo que estarían viendo es una sección cuadrada y el cálculo sería el mismo que utilizaban para los recintos rectangulares, con la diferencia que aquí nos encontramos con un cuadrado, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hagan la representación gráfica y bueno, les queda el cálculo de la masa para el segundo ejercicio, después ustedes lo practican, ¿sí? Bueno, y hagan el planteo del otro, por supuesto. Bueno, vamos a ir finalizando ya. Vamos a la última actividad. Lo que ustedes ven aquí es en donde se aplica las integrales dobles, en particular lo que ustedes ya han visto en la clase anterior con el ingeniero Spirana, son las aplicaciones geométricas. Y recuerden que siempre se hace una comparación con la fórmula que se utiliza en la matemática básica, que eso lo hizo el profesor cuando es el cálculo del área, al igual que el cálculo de volumen, comparándolo con la integral, ¿sí? Lo que estudiamos hoy fue las integrales dobles con sus respectivas aplicaciones físicas. Vieron que tenemos el cálculo de la masa, vieron que acá otra vez yo les volví a recalcar esa formulita que lo que ustedes tienen que plantear para cuando hay que realizar el cálculo de la masa. Cálculo de centro de masa por los momentos estáticos. El centro de masa sería esto, y cada uno de estos son los momentos estáticos. Y por último, el cálculo del momento de inercia, que como ustedes pueden ver, tenemos con respecto a X y con respecto a Y. En particular, en la actividad que vimos, solamente les pide
con respecto a X. Y recuerden, ese cálculo que ustedes obtienen cuando realizamos el momento de inercia es la resistencia que opone un cuerpo que está en movimiento a un cambio de velocidad. Ese sería el concepto que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, antes de finalizar, estas son algunas de las aplicaciones que Entonces, ¿puede ustedes... repetir el concepto? El concepto del momento de inercia, ¿sí? ¿Cómo no? Es la resistencia que opone un cuerpo, o en este caso estamos trabajando sobre regiones, una superficie, ¿no? La resistencia que opone un cuerpo en movimiento a un cambio de velocidad, ¿sí? Ese es el concepto. O sea, tenemos un momento de inercia con respecto a X y también un momento de inercia con respecto a Y. Bueno, les pregunto, además de estas aplicaciones, ¿existen otras aplicaciones de las integrales dobles? ¿Ustedes ya lo aplicaron en otros campos o otros cálculos? ¿O solamente se aplica en la geometría o en las aplicaciones o en las aplicaciones físicas? Bueno, como ustedes ya saben, ustedes mismos en la guía de trabajo práctico lo aplicaron en otros tipos de cálculos. Por ejemplo, estuvieron realizando el cálculo del, bueno, como vieron, el cálculo geométrico que está aquí, pero las integrales dobles es un campo muy amplio, como bien lo decía el profesor Barreto hoy. Lo que yo hice simplemente fue hacer un resumen de lo que ya vieron anteriormente con el ingeniero Aspirana y, bueno, las aplicaciones físicas que vimos hoy, que con cada una de las expresiones con la cual ustedes tienen que realizar los cálculos, que son los tres cálculos importantes que se trabajó hoy, que serían el ejercicio 5, ¿no es cierto? Que justamente son de aplicaciones físicas. Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, alguna pregunta, algo que quieran hacer. No, ¿Alguna duda? profe. Bueno, hicieron todas las capturas, todos. ¿Se entendió la actividad que le pedí al finalizar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces los dejo con los profesores. Profesor Gustavo. Sí, Diego, justamente hay una pregunta ahí. En el chat dice, profe, disculpe, le quería pedir si podría explicar el planteo del ítem G del ejercicio 4. Ah, sería del anterior. Esa es aplicación geométrica, me parece. A ver si tengo la guía de trabajos prácticos a mano. A ver si eso seguramente lo habrán visto con el ingeniero, así que vamos a ver si encuentro. No lo tengo a mano, pero si después lo puedo pasar, no sé, en algún grupo o algo. Profesor, si, porque no, acá no tengo. Ese es lo que de aplicaciones geométricas, profesor.
Ahí pasé al grupo de análisis, profe, Ajá. que revise ahí si está bien, ¿me puede ser? Sí, deberían pasar al chat para que lo pueda ver, Al, porque yo no estoy en el grupo. al WhatsApp le pasé, profe. Ajá, no. Yo no estoy en el grupo, por eso que. Por eso que revise el que había preguntado, a ver si. Ajá. Bueno, no sé si después me incluyen en el grupo, lo podemos ver, no hay ningún problema, ¿eh? Porque yo no estoy en el grupo ese, por eso. Porque no tengo a mano la guía. Yo estuve trabajando solamente con lo que es referido a las aplicaciones geométricas, nada más que eso. Perdón, las aplicaciones físicas. Si me agregan después, ningún problema, yo puedo controlar, si es que el profesor Medina me autoriza, ¿no? Bueno, si no hay otra duda, chicos, parece que el profesor no está más. Profesora, parece que el profesor Gustavo parece que no está conectado. Sí, se desconectó, profe. Ajá. Aguardemos, Diego, un ratito a ver. ¿Te acordás que ustedes saben que el profesor suele tener problemas de señal, así que esperemos a ver si se reconecta? Un Sí, sí, segundo. sí, profe. Estaba recién y se ve que se les desconectó justo ahora. Sí, 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 sí. Bueno, Ahí se está conectando el profesor Gustavo. Ahí volví. Ahí está. Ahí sí eh, está, profe. Así se mueve. Ahí Ahora sí. parece que volvió. Ah, un segundito que están saliendo del. Es el ejercicio, profe, que le habían planteado. Sí, sí, sí. El área está comprendida, claro, el recinto está comprendido entre x cuadrado y igual a 1. Sí, está bien planteado la- el, el recinto, así que tenés que aplicar los extremos de integración como corresponde nada más. Y no va a haber inconveniente. Un cálculo sencillo es. Está bien planteado, ¿eh? Ahí está. Tiene la cámara.
Se pone todo lento. Ahora sí, parece que sí. ¿Qué pasó con la pregunta? ¿Se pudo...? Sí, sí, profe, me mostró el área de integración y me mostró los extremos de integración. Y sí están, de acuerdo a la consigna que he visto, también. Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Si alguno hizo algún ejercicio y quiere hacer alguna pregunta, algo que no le quedó claro. Bueno, entonces, si no hay más consultas, vamos a ir finalizando ya la clase. Como saben, como les digo siempre, si después, mientras ustedes están resolviendo algún ejercicio de la guía de trabajos prácticos o algún libro, tienen alguna duda, como eje principal, traten de hacerlo a través del foro. Y si no, también nos las pueden enviar, ya sea por mail o por mensajes, tanto al ingeniero Escuirana como a mí. ¿Sí? Bueno, no se olviden, antes de salir, de pasar por el chat, como Barrios. ¿Cómo te pasó? Ahí está. Pero, profe,